Hola a todas y a todos. Aquí estamos una vez más, las bibliotecarias de San Martín, en este intento de abriros un poco las puertas de las bibliotecas y de llevaros un poco a vuestra casa y, como no, también de acompañaros un poquito en estos momentos de incertidumbre. Bueno, yo hoy voy a hablaros de un escritor, de la obra de un escritor asturiano que escribe en castellano, que se llama Fulgencio Argüelles. Pero bueno, antes de pasar a hablaros un poco de su obra, ya sabéis que quiero leer siempre un poema o unos poemas para rescatarla un poco, siempre digo, de ese olvido al que parece que la hemos relegado, que no leemos poesía. Y la poesía de hoy es una poesía un poco especial, poco no, muy especial. Es muy emotiva, a mí me conmovió muchísimo cuando la leí y es muy especial además porque la ha escrito un querido amigo, un compañero de estudios, es una persona que vive aquí en El Entrego, se llama Casimiro Palacios y la escribió durante este mes que pasó de abril durante el confinamiento y nos la envió y la verdad es que cuando la leí me conmovió mucho. Yo os la voy a leer. Dice así: Abril abrió sus árboles y yo me confiné. Parapeté mi cuerpo en el hogar mientras los pájaros atónitos surcaban los cielos de la ciudad. Callejeé sin prisa, siguiendo la trillada senda de la panadería. Charlé con la debida distancia con aquellos que encontré. Abril abrió sus árboles y yo me sorprendía con vecinos tan cercanos y que apenas conocía. Abril abrió sus árboles y mi pensamiento ardía como una brasa en la cocina, como un tronco en una hoguera. Abril abrió sus árboles, olía a jazmines nuevos y yo aplaudía con rigor y entusiasmo. Mi cuerpo ansía que se acabe la pandemia, que termine el confinamiento, que el verano explote alrededor. Bueno, es bellísima. Muchísimas gracias, Casimiro, por este hermoso regalo. Bueno, y yo, como os decía, os voy a hablar hoy de un autor asturiano que escribe en castellano, se llama Fulgencio Argüelles. Su obra tiene relatos, tiene novelas, artículos periodísticos y también, bueno, no se puede decir crítica literaria porque en uno de los últimos libros de lo que escribe es de sus libros preferidos, de aquellos libros que a él le dejaron una huella, de lo que a él le produjeron esas lecturas, que se llaman Mis libros de siempre jamás. Yo os recomendaría que os hicierais amigos de él en Facebook, Fulgencio Argüelles, porque ahí sube todos los artículos que escribe para El Comercio y la verdad es que sus artículos son como sus libros, bellísimos, son pura prosa poética. Tiene artículos pues dedicados al asturiano, por ejemplo, Una lengua arrebatada, o a los animales de nuestra infancia, o a la inmigración. Bueno, escribe un poco sobre actualidad, sobre política, sobre lo que a él le interesa o le motiva, pero de esa manera tan hermosa como escribe también en sus libros. Bueno, yo os voy a hablar de los libros de él, un poquito así de cada uno. Mirad, el primero que editó, y tenéis que fijaros en los títulos, porque los títulos de los libros ya son una declaración de intenciones. Letanías de lluvia, Los clamores de la tierra, A la sombra de los abedules, El palacio azul de los ingenieros belgas. Es que ya los títulos ya nos dicen poco cómo es su escritura, porque Fulgencio Argüelles requiere una lectura muy atenta, muy pausada, muy lenta, para no perderte nada, porque su lenguaje es muy rico, muy culto, es muy minucioso, está lleno de metáforas, de detalles, bueno, y además su literatura siempre tiene un afán pedagógico. Dice él que la literatura no solo debe de entretener, sino que también debe informar y formar. Y entonces él así lo hace en sus libros. El primer libro que él escribió se titula Letanías de lluvia y él dice que en este libro escribió un poco sobre lo que conocía,
Cuando él nació en un pueblo donde no había agua corriente, no había luz, no había caminos, y sobre eso escribió. Se inventó un mundo imaginario, un pueblo al que puso el nombre de Peñafonte, que es como un Macondo asturiano, y ahí pues hay muchos personajes, todos muy bien definidos, donde hay alegrías y tristezas, pero todo está un poco alrededor de la lluvia y de las consecuencias de la lluvia, del barro, de la oscuridad, del tedio también. Bueno, este libro recibió el premio Azorín en el año 1992. El premio Azorín es un premio muy importante, lo recibió gente como Gonzalo Torrente Ballester o Dulce Chacón, pues recibió el premio Azorín en el año 92. El siguiente libro que escribió es Los clamores de la tierra. Esta es una novela histórica. Esa tierra que clama es la de Asturias. Mirar, en palabras de uno de los personajes, de Magilo el Mago, dice que Asturias es un puro sueño mal soñado por los dioses para la distracción de la historia de un pueblo que está enfermo de la memoria. Y en contra de lo que pudiera parecer, no está hablando de la Asturias de hoy, de la Asturias contemporánea, sino de la Asturias del siglo IX. Vamos a asistir durante este libro a la construcción de Santa María del Naranco, de San Miguel de Lillo y de Santa Cristina de Lena. Vamos a acompañar al rey Ramiro I en la corte con sus amores y sus traiciones, pero también vamos a vivir en una aldea astur donde todavía tiene sus propios dioses y tiene sus propias creencias y tienen vestigios todavía de una lengua también muy, muy antigua. En esta senda de la literatura histórica continúa también en A la sombra de los abedules, que continúa, y muchos de los personajes continúan también aquí, como por ejemplo el de Magilo el Mago, que es un personaje muy especial. Bueno, también No encuentro mi cara en el espejo, en el que en este libro vuelve otra vez a Peñafonte, a ese mundo imaginario, pero que todos seguramente reconoceremos un poco, y él sitúa la novela en los albores del levantamiento rebelde contra el gobierno de la República, y es un pueblo al que empieza a acechar también ya los aires de la intolerancia. Después, y no os puedo enseñar el libro porque no lo tengo aquí, pero lo tenemos en la biblioteca, editó el otoño, la casa, perdón, ahora mismo se me cruzó un poco, el otoño de la Casa de los Sauces. En este libro se desarrolla en una mansión que tiene unos criados, una mansión que tiene unos dueños y que deciden invitar un fin de semana a una serie de personas. ¿Por qué y para qué? Bueno, pues si queréis podéis leer el libro, pero habla un poco los invitados son exterroristas, y digo exterroristas porque fueron en su juventud y bueno, se diseminaron y no volvieron a tener más relaciones entre ellos, y vuelven a esa mansión para rememorar un poco todo aquello que habían hecho y para hacer un poco de reflexión. Y bueno, vemos hay un corolario de personajes y Fulgencio Argüelles nos habla muy bien de todos ellos. Pero yo del que quería hablaros un poco más profundamente es de este libro, El Palacio Azul de los Ingenieros Belgas, que es una verdadera joya. Y no es porque lo diga yo solo, sino que lo dijeron todos los lectores de las bibliotecas asturianas, que lo determinaron que era el mejor libro de literatura asturiana.
aunque Fulgencio Argüelles no está muy de acuerdo con esto de la literatura asturiana, porque dice que esto no es literatura asturiana es lo que escriben los autores en asturiano, así como por ejemplo dice pues 100 años de soledad no es literatura colombiana, pero bueno, fuera de estas discusiones, todos los lectores de las bibliotecas de Asturias determinaron que este era el mejor libro de literatura asturiana. El Palacio Azul de los Ingenieros Belgas, y es que es precioso. Es la historia de un chico, Nalo, que es un joven al que empieza el libro con la muerte del padre en un accidente de la mina, y él es familia de mineros, pero como no quieren que termine como el padre, pues entra a trabajar como ayudante de jardinero, de un jardinero que se llama Eneca, en el Palacio Azul de los Ingenieros Belgas. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo Nalo despierta al amor, despierta a la política, despierta al mundo también, a los conocimientos, y es un libro donde hay unos personajes absolutamente inolvidables, como el abuelo Cosme, la abuela Angustias, la hermana de Nalo, Lucía. También hay personajes, pues está Manuel Llaneza, Indalecio Prieto, bueno, personajes que vamos a conocer muy bien, porque el libro se desarrolla desde 1927, que estamos en la dictadura de Primo de Rivera, y termina con la Revolución de Octubre del 34. Yo más que... es un libro, ya os digo, que de personajes inolvidables, y yo iba a leeros un poquito, como siempre hago, un poquito del libro, pero al principio del libro Fulgencio Argüelles nos dice de qué trata el libro, y nos lo dice de tal manera que ya con eso que os voy a leer ya os va a dar una idea de cómo escribe Fulgencio Argüelles. Mirad, el Palacio Azul de los Ingenieros Belgas es un fragmento de la vida del joven Nalo, hijo de un minero muerto en una explosión de Grisú, y de la desabrida Natalia, que usaba las palabras como herramientas de ataque y un día se comió la tierra de los geranios. Y hermano de la bella Lucía, cuya extravagancia no era manifestación de locura, sino metáfora evidente de neurastenia poética, y nieto de los refranes de Angustias y de los silencios de Cosme, quien soñó con la revolución de los manantiales. Es también este libro, dice Fulgencio Argüelles, un repaso a las circunstancias amorosas de quien, bautizándose de placer en los humores migratorios de un sexo fraterno, consiguió penetrar con laureles en la antítesis circunstancial de la diosa Helena, para acabar esparciendo mimosas en los jadeos huracanados de la señorita Julia. Va también de las preocupaciones dispares de ricos y pobres y los diferentes matices de sus categorías emocionales, y de la radiografía incompleta y borrosa de una revolución que confundió el curso de la historia, la revolución del 34. Bueno, pues animándoos a que leáis este o cualquiera de los libros de Fulgencio Argüelles, también que leáis sus artículos. Acordaros que podéis haceros amigos de él en Facebook para leer los artículos, que son una verdadera belleza. Y bueno, yo sin más, recordándoos que podéis enviarnos pues más poemas, como ha hecho Casimiro Palacios, o lo que penséis o lo que queráis sugerirnos, lo podéis hacer a nuestro correo electrónico biblioteca.elentrego@gmail.com, o bien también mandándonos un WhatsApp poniendo delante la palabra biblioteca a nuestro número 670 05 05 38. Y bueno, sin más, me despido de vosotros, animándoos a leer, y nada, hasta la próxima. Adiós.